Realmente esta película, con la banda musical, estos grandes genios que estaban juntos, una gozada. Pues nada, la estaba viendo acabar la película. ¿Tú has visto, Sebastián, la primera versión? No. Tampoco, ¿no? Es que no la conocía. No. Yo siempre he visto en televisión esta versión. Hombre, pero está muy bien. La versión musical es muy buena porque junta artistas muy buenos que a veces no tocaban juntos. Claro. Es una versión muy buena. Yo creo que hay, aparte de los, habría que ver toda la lista porque creo que he reconocido algunos otros que no están ahí en los títulos de crédito. Bueno, que no los he visto. Hay algunos que habría ya no. Habría que ver quiénes están ahí, pero voy a buscarlo aquí en Google. Esto lo pone. Espera. El nombre de la película era Ha nacido una canción, ¿no? ¿Sí? Ha nacido una canción, era, ¿no? Nace una canción. Nace una canción. Del 48. Nace una canción, película del 48. Vale, ya la tengo aquí. Wikipedia que nos explica todo lo que hay. Los más conocidos son Louis Armstrong, Tommy Dorsey. Sí. Encontraremos antes aquí nace una canción. Aquí, argumento. Nace una canción, filmativa. Luis Belson, Cuarteto Puerta Dorado. Bueno, sí, hola, Pilar. Mira. Hola. ¿Qué tal? Llega un poco tarde, pero... Se ha acabado ahora. La estaba siguiendo y se ha sentado perfectamente. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. Luego la habías visto ya, ¿no? Sí, es muy divertida. Está muy bien. Sobre todo me ha llamado la atención la historia de amor entre la Verónica Mayo y el protagonista, no sé cómo se llama, es el Danny Kaye. Me ha recordado mucho la seducción de la película del Graduado. Aquí la protagonista, la mujer es la fuerte, es la que toma la iniciativa y el otro apocado con mucha vergüenza. En esa época las relaciones siempre eran asimétricas. Siempre había uno que dominaba y el otro pobrecito, muy tímido, muy encogido. Pero está muy bien, sobre todo los momentos en que intervienen las orquestas, o sea, los cantantes, y eso me ha gustado mucho. Y la película, hay veces, al principio no me ha costado arrancar, pero luego una vez que arranca la he encontrado muy entretenida y muy de Howard Hughes. Lo que está muy bien es el tour que hace por todos los locales con los músicos. Sí. Está muy bien. Sí, eso es lo mejor de la película. Sí, esa parte es la mejor de la película porque es la parte musical, que es la parte buena. Sí. Es la parte musical. La parte musical es la parte buena. Lo otro es una historieta de estas, americana. Te quedas con ganas de más música y menos película. Exactamente. O sea, es una pena que, o sea, al final querrías solamente un musical. Querrías un musical con un mínimo argumento. Con un mínimo, como si... Sí. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis disfrutado del Boogie Boogie? Sí, poco. Lo que decíamos es que hubiéramos echado en falta más. Sí. Queríamos más música, más banda musical y menos guión. Sí. Pero bueno, tenía que ser una segunda parte de Bola de Fuego, por lo tanto, esa es la continuidad, ¿no? A ver, este film, que tal como dice en la presentación, el propio Howard Hawks no es que estuviera muy contento, simplemente a Samuel Goldwyn le propuso esta película, aprovechó la época del swing y bien cobró $250.000 y jamás hizo un excesivo alarde de la misma. Pero tal como comenté, ahora es un buen documento histórico. Sí, es decir, eso es verdad. Oye, ¿y tiene algo que ver los $250.000 que cobró con los $250.000 que ha robado el gángster? Porque es la misma cifra. No lo sé. Eso ya, digamos, es guión de película, ¿no? Hay diálogos muy buenos, ¿eh? Yo, el trozo en que él está intentando casar porque este reverendo o lo que fuera es sordo y además no ve bien,
a mí hay diálogos con una agilidad que me recuerdan en aquella época, el otro día que vimos Casablanca. De repente la acción coincide en un diálogo que es espectacular. A mí ya si hay fallos en la película de que a veces no se entiende muy bien lo que está pasando, yo lo salvo por la música y por los diálogos también. Y bueno, la relación amorosa es un poco increíble, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pensad que los diálogos intervino Billy Wilder y por lo tanto ya en sí pues la ironía, el cinismo, el sarcasmo ya se daban por aludidos, ¿no? Aunque aquí quede más mitigado, en Bola de Fuego es mucho más constante, ¿no? Tanto director como guionista se esforzaron mucho más, pero aquí se aprovechó la época del swing y claro, ahora es un filme pues único, porque claro, todos estos artistas ya han desaparecido físicamente y también en la memoria colectiva. Eso es la pena, porque apenas se habla de Big Bang, apenas se habla de toda una generación y de toda una serie de grandes músicos, a ver, sin base académica en muchas ocasiones, pero que realmente hicieron disfrutar al público y que llevaban esas fronteras. Ahora, lo mismo la quitan de en medio, porque los dos limpiacristales y en fin, como están con lo que el viento se llevó y toda la historia, dices, bueno. No es políticamente correcto. No, ahora no hay nada. O sea, nada. La revisión de la historia hacia atrás. Hoy me acabo de enterar que quieren desmontar la estatua de Colón. Han propuesto desmontar la estatua de Colón del puerto. ¿Aquí en Barcelona? Sí. No, Jessica Albiach. Jessica Albiach está... tienen ganas hace mucho tiempo. ¿Qué? En fin. No, lo que comentábamos, Ricardo, hemos comentado antes, que claro, las películas se hacen en un momento dado, ¿no? Entonces, es en un contexto. No lo puedes cambiar después a cabo de los años. Claro. Hay que tenerlo en cuenta. No, la película yo creo que está bien para su contexto histórico. Los diálogos no son malos para lo que es claro. Una película como esta, hecha hoy en día, nos produciría pues risa, quizá, o sería... Pero bueno, es la época, y dentro de la época los diálogos están muy bien hechos, dentro de lo que es la época, ¿no? Claro, chica mala, que es muy buena, no, esas son unas de estereotipos. Pero bien hecha. En el 48 en España no hubiéramos visto la mitad de la película, porque claro, los besos ni uno. O sea que... Y el vestido de la señora inicial tampoco, que es muy sugerente el vestido. Bueno, y el escote que lleva, incluso cuando va vestida de chica buena... Hombre, José. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Muy bien. ¿Te has comido todas las palomitas? Muy bonita la... No, hoy no he hecho. Bueno. Como no las puedo enviar, no he hecho. Porque si no, bueno, has quedado bien ahí. La verdad es que has quedado bien. Si no, hombre, las puedes compartir... Te las intenté enviar el otro día, pero no, esto del Zoom hay que mejorarlo, ¿eh? Va a ser que no. Esta mañana he escuchado que están mejorando las conferencias para poder transmitir el tacto. ¿El qué? El tacto. ¿Cómo lo haces? Sí, tendrás una tablet que tendrá delante una superficie. Si tú pones la mano, pues en el otro lado se sentirá algo. Habrá como una sensación. Sí, lo están estudiando. O sea, llevaremos mascarilla y con la familia a través de la tablet el tacto. El tacto. Eso dicen. A ver las palomitas cuando llegan. Sí. La película ha estado muy bien, me ha gustado. Diferente a las que hemos visto. Exacto. Mira, está muy bien. Está contestando en el WhatsApp. Otro. No sé si lo habéis visto, que también dice que le gusta mucho y que la escena final que la encuentra vibrante, trepidante, con todos los músicos a la vez, es maravillosa. Yo me he movido en el sofá al ritmo que tocaba. No sé si alguien también se ha movido. Sí. Yo es que está mi marido, está Mariano con el móvil porque hoy ya tenía que sí o sí cambiar el móvil y es bueno, es como una odisea. Te dicen, no, si ya te lo he cambiado todo. Bueno, pues que sé lo que falta y mira, digo, pues quédatelo y... O sea que no tengo el móvil al lado para ir viendo. Yo voy no te preocupes. De todos modos, la película, también hay cosas que podemos comentar de la misma. Con respecto, por ejemplo, a los músicos
de jazz, sí, de jazz, de big band, de boogie, etcétera, pues claro, eran en su mayoría improvisados, es decir, nacían o se hacían a base de tocar, a base de escuchar y a base de ir tocando poco a poco y tal. En cambio, curiosamente, no conocían, y eso en parte era cierto, lo que es la música clásica antigua, no. Sí, absolutamente. Claro. Ahora, por ejemplo, un cantante de rock más o menos sabe quién es Beethoven, sabe quién es Bach, Mozart, etcétera, pero sí que en aquella época habían estas discrepancias. Estos también, no discrepancias, esa diversidad. Pero eso también del barrio donde venía y donde digamos, la información no llegaba tampoco tan al alcance de todo el mundo. Claro, estamos hablando del año 48 después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esto a mí ya me pareció curioso cuando la revisé, digo, pues mira, y sí, es curioso, ¿no? Esa discrepancia de que unos no se conocían a los otros, era un cambio en esto es mucho más amplio. Algo hemos ganado. La pena es que no estuvieran ni Glenn Miller ni Gershwin. Glenn Miller había fallecido. Glenn Miller había fallecido. Sí. Y Gershwin también. Creo que murió también en guerra, en la Segunda Guerra, creo también. Los dos. No los aseguro. No. A mí lo que me ha hecho gracia porque casi al final de la película, cuando ella, la Virginia Mayo, la Annie, encuentra en el Tony, no sé, no recuerdo el nombre, el Danny Kaye, encuentra en la bondad de esta persona pues como una especie de catarsis o de purificación de todo lo mala que es, y dice, porque yo le quiero, a ver, lo tengo apuntado aquí, a ver dónde está esto. Dice, le quiero porque es esa clase de tipo que se emborracha con un vaso de leche y porque no sabe besar. Y por esto lo quiero. Esto, desde luego, choca un poco porque normalmente es al revés. El Don Juan es el que domina todas estas artes amatorias y es el que, en general, gusta a la mujer. No este otro tipo que ni bebe whisky, sino que se emborracha con leche y no sabe ni besar, ¿no? Ese me ha hecho gracia. Pero ella es una mujer con mucho carácter y normalmente te atrae la parte opuesta. Quizás... Es que, además, y perdona, pero es que yo creo que eso es a veces incluso a mi marido lo dice, no, pues que a vosotras os gustan los que van de malos, etcétera. Y yo creo que eso es como una especie de leyenda negra, porque, bueno, pues a mí, no sé, me dice, los sinvergüenzas. No sé qué decir, ¿eh? No sé qué yo decir. no. Normalmente, bueno, hay una cierta atracción mutua por lo malo. Es distinto, ¿eh? No es tan claro. No sé. Un poco de morbo, ¿no? Hay una cierta atracción por las mujeres malas y los hombres malos. ¿Tú crees? ¿Qué decís, chicas, vosotras? ¿Hay atracción por los hombres malos? O sinvergüenzas, es que el compañero decía mal. Momentáneamente. Vergüenzas, carotas, jetas, les encantan. Una cosa Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Una cosa es para tener una relación seria o no seria, depende. Para relaciones serias se buscan gente buena, pero para relaciones transitorias se buscan gente mala. Pero bueno, pero algunas mujeres sí que han caído, ¿eh? En las redes un hombre malo. Claro, sí. Y al revés. Y hombres en las redes mujeres malas. Y repiten a veces, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque aquí ocurre una cosa. Hay personas que tienen un magnetismo especial que pueden hacernos caer en la tentación. Lo digo por experiencia. Bueno. Todos hemos pasado por esa experiencia. Es decir, vamos a ver, según qué tipo de hombres o mujeres, o sea, puede hacer caer a un tipo de hombres o mujeres y a otros no. Entonces, depende de cómo esté uno, pero también de ese arte de seducción que pueda tener la persona. Seducción no, tampoco es bien la palabra, pero que puede, digamos, puede atrapar perfectamente y psicológicamente a la persona en un momento determinado, por vulnerabilidad, por problemas de tipo psicológico, lo que ustedes quieran, pero sí que hay esa capacidad. En esto, claro,
Las chicas malas atraen, los chicos buenos también. Exacto. Danny Kaye, ¿tú crees que estaba en ese punto de que fácil caer o es que ya seducía bien? Yo creo que es que Danny Kaye no había visto el mundo por un forat, que decimos en catalán, y por lo tanto, pues cae fácilmente en ello. Pero también, claro, también hace el papel de redentor de ella. Ella está acostumbrada a la perversidad, por así decirlo, ¿no? Y al dinero. Porque hay otra frase también que dice, no podía soportar vestir el bisón del año pasado. A ver, esta relación, vamos a ver, hagamos un poco de ficción, futura. ¿Cuánto durará esta relación entre los dos? 2 meses. Poco. 2 meses máximo. Absolutamente de acuerdo, sí. No durará nada. O sea, las relaciones cuando duran se basan en otras cosas. No en esto. Esto no dura, vamos, como un pastel en la puerta de un colegio. Tú lo sabes, ¿eh? Por eso. Bueno. No das ni un duro y luego han funcionado. Pero... Excepciones que confirman la regla. Pero fíjate que ella tiene un ramalazo que a mí no me ha gustado nada, que es cuando llama cocinera al ama de llaves con un deje muy despreciativo, o sea, no vale, eso sale. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en que 2 meses. 2 meses. Exacto. 2 meses. Bueno, pero hablamos del año 48 y el matrimonio, la familia era todo otro concepto, ¿eh? Claro, en esa época las películas se acababan bien. Ahora son más complicadas. Entonces se acababan bien las pelis. Bueno, claro. Hombre, el final de Casablanca es espectacular. Porque leí en la presentación que si Ingrid Bergman se hubiera ido en el avión con Humphrey Bogart, hubiera sido un final convencional. Pero, como dices tú, ¿cuánto hubiera durado? En cambio, fue genial la aportación de que ella se marcha con su marido y el otro con el gendarme en aquella escena que no sé de dónde sale la niebla porque están en Casablanca, que es el desierto, pero bueno, lo que decimos, a la película le venía bien. No hay que buscar, a mi juicio, no hay que buscar 3 piezas al gato. En ese final la niebla le venía de coña y ya está. Y el final, pues, fantástico. Yo me gusta de la película, siempre miro que me seduzcan las imágenes, cómo está construida las escenas, la música, por supuesto, y los diálogos. Eso, y ya la historia, si hay una historia buena, ya entonces ya el colmo, ¿no?, de la felicidad. Pero por muy buena que sea la historia, si no hay una buena imagen que te fascine, que te enganche, de decorados, de personajes, de primeros planos, para mí ya no tiene como la que vimos el otro día de la Rosa María Sardá. ¿Qué había ahí? No había nada, era un buff. Entonces ahí no te puedes quedar a verla, yo por lo menos, porque es un aburrimiento, he dicho. Yo en esta película me he quedado con ganas de ver más, de escuchar más música, de ver más, o sea, menos película y más música, aparte de que indudablemente es un documento porque reúne a una serie de gente que ya no lo reúnes en ningún otro lado, pero creo que como documento histórico tiene una importancia, como película pues no, y creo que ha aguantado mal el paso del tiempo, no ya el guión, sino la puesta en escena, si quieres. Yo es que recuerdo, por ejemplo, La Diligencia, que no me acuerdo de qué año es, pero... 39. 79, ¿verdad? Es lo que me parecía, que es casi 10 años antes y aguanta el paso del tiempo muchísimo mejor que esta. Esta lo que tiene es la música y los intérpretes, indiscutiblemente, ¿no? Es que yo por eso insistí en las big bands, en el genuino sabor americano y tal, porque efectivamente la trama es lo de menos, era un remake. Pero claro, se aprovechó la época del swing, que ya estaba, digamos, empezando a decaer, aunque dije que terminaba en el año 56, pero ya, digamos, ya dejaba de tener la vigencia o ya empezaban a hacer los albores del rock and roll y bueno,
todo esto si ya, o sea, ya iba en un impasse, ¿no? De todos modos, claro, los que se reúnen en esa película, a ver, es que son grandes y continuaron siendo grandes a menos que la muerte, digamos, interrumpiera pues su experiencia vital, ¿no? Y bueno, Benny Goodman, pues que aquí hace un cameo, ¿no? Hace una pequeña interpretación absolutamente sensacional con su clarinete, ¿no? Y conocedor ya de la música clásica. O sea, que tal vez era unos pocos ilustrados de la época, ¿no? Pero bueno, es que claro, aquí que tengo uno de mis tesoros, yo no tengo hijos, pero tengo discos y estos son mis tesoros. Claro, de este disco y de esta colección, pues había también Erskine Hawkins y su orquesta, habían también Bunny Brany y su orquesta, Charlie Barnett, que ya lo hemos visto, Iron Hampton. O sea, vamos a ver, nos encontramos en este filme con los grandes de las Big Bands y esto es lo que hemos de aprovechar del mismo, ¿no? Marta, si quieres te voy a buscar mis hijos, que tampoco tengo, que son discos de 78 de La Voz de su Amo, que he heredado de mi padre. Tengo una colección de mi padre de discos de jazz de La Voz de su Amo, con toda esta gente, los discos aquellos que para ponerlos es una aguja de guías antiguas de 78. Sí. No, pero bueno, o sea, también lo que me gustó de la película y también que como fin de fiesta está bien es que, a ver, nosotros conocemos quién era Glenn Miller, quién era Benny Goodman, quién era Artie Shaw, etcétera, pero las generaciones actuales, ¿les hablas de esto? Ni idea. De esto les hablas de Valle Inclán y no saben quién es Valle Inclán. O sea, es que vamos a ver, ¿no? Y los Beatles o los Beach Boys o de estos... Tampoco lo saben, bonito, Yo hablé con unos músicos jóvenes y les hablé de los Beatles y no sabían quiénes eran. Me quedé alucinado. Por eso te digo que a nosotros nos parece los genios de la música. Sí, pero eso siempre ha pasado, la historia se pierde. Porque no, sí, pero si no se enseña, se pierde. Si no se enseña, se pierde. Bueno, pero es que ahora actualmente interesa que se pierda. Fíjense ustedes en lo que el viento se llevó y todo lo que ha generado. Te decimos, ¿qué nos estás contando? Pero es que hay muchas más cosas, O sea, es terrible el tema de cómo están manipulando. En revisionismos. Marta, lo que dices es muy importante porque este revisionismo actual, claro, no tendríamos historia, porque toda la historia es machista, es esclavista, es lo que sea. Simplemente hemos de contemplarla en el contexto que es. Claro, no podríamos hablar de la civilización griega. La civilización griega, la mujer no tenía ningún papel y eran todos esclavos. La democracia era mínima. Pero claro, es así. Entonces hemos de conocer la historia y contemplarla en su momento, como era en su contexto. Entonces estos revisionistas que quieren quitar lo que el viento se llevó, bueno, Lo que viento se llevó es una película hecha en su momento que refleja la situación que había en una época y ya está. No hemos de compartir esa situación, hemos de ver. Y lo de los Beatles, preguntarle a los padres de aquellos adolescentes que chillaban si aquello era música. Pues los padres no. Y ahora son clásicos. José y yo... Acordaros que los Beatles eran los buenos y los Rolling los malos. Los malos. Sí, los Beatles eran los buenos, los malos eran los Rolling. No creo que estuvieran de acuerdo. Pero José, los Beatles eran de derechas y los Rollins de izquierda. Yo te diré que yo fui a la Monumental en Barcelona a ver a los Beatles en el año 60 y pico, la primera vez que estuvieron, en el 69, y a nosotros nos invitó mi abuela. Ah, muy bien. ¡Qué suerte! Pues estaba entusiasmada, o sea que son de esas cosas históricas que dices, bueno, claro, no volvieron y se disolvieron muy pronto. Uno no, cuando tienes a esa edad, pues vale, pues vas a ver una cosa y no te imaginas que va a ser una cosa pues histórica, ¿no? Pero los que somos mayores recordamos que cuando empezaron los Beatles, los que éramos un poco así no los queríamos, porque los buenos eran los Shadows. Sí. Que eran buenos. Los Shadows eran los buenos. Los Beatles no decían, es que no saben tocar, solo saben hacer ruido. Eso que se decía, ¿eh? Los Shadows sí, porque los Shadows y los Beatles eran músicos. Vamos a ver, pero luego los Beatles se quedaron con todo. Pero precisamente los Beatles, su escuela también fueron los Shadows, ¿eh? Ojo. Bueno, los Shadows son anteriores a los Beatles. Sí. Los Shadows son anteriores. Sí. Pero, o sea, yo en algunos libros que he leído y tal, a ver, nunca renegaron de los Shadows porque aprendieron de ellos, ¿eh? En parte. Los Shadows fueron un grupo anterior con su cantante. Sí. Bueno, Cliff Richards. Exacto.
Exacto, También. ¿no? Que después fue Apache. Apache, etcétera. Etcétera. Es que, digamos, yo creo que el Esto siglo no sé XX, lo que es, a partir ¿qué pide? precisamente de los años 40, 30, 40 hasta los 60, 70, dio buenos conjuntos musicales, gente con ideas, gente con entusiasmo, con ilusión, con ganas digamos, de aportar su grano de arena y también de hacerse famosos, etcétera, etcétera. Recordemos, por ejemplo, ahora que es tan famoso, se ha puesto el Resistiré del dúo dinámico. A ver, el dúo dinámico a mí me gusta más 15 años que el amor. Es que Resistiré es una canción nueva, es de las últimas. Resistiré es del 80, creo, ¿no? Ya tiene 80, años. ¿no? Pero claro, Sí, liga pero no muy es, bien con no la es, época que vivimos ahora. Liga. ya, Sí. ya es de los del No, dúo letra muy dinámico ya bonita. mayor. Ya mayor. Claro. Hombre, el grupo bueno en la época era Lone Star. Ah, Bien, Los no grupos está. míticos en España, Lone Star era un grupo mítico, estos grupos eran los míticos. A ver, Esa época. aquí tenemos los Sirex. Y los pequeñiques. Y los Mustangs, los Sirex. Después los relámpagos. Los Relámpagos, relámpagos eran muy buenos. Ángeles, Sí, ¿Qué Canarios, cantan? Los relámpagos, ¿qué canción? Nite y Ampec. no tenían Instrumentales. vocalista, eran instrumentales. La instrumental. Relámpago. Nite y Ampec. Relámpago. Sí. Nite y El Ampec. Tellampec era una sardana. Partía de una sardana. Sí, sí, sí. Pero hicieron la rehabilitaron en plan moderno. Nite y Ampec. Teníamos los Bravos, que os puedo decir que en el último film de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, aparecen, o sea, se escucha la radio y una canción de los Bravos. No era el Black is Black, Bueno, pero se escuchaba en Estados Unidos. No tan conocido, sí. Oye, Marta, Los Bravos fue el primer grupo español que fue número 1 en Inglaterra, ¿eh? El primer grupo español que fue número 1. Los Bravos. Con Black is Black. Sí. Y venían y actuaban aquí en Barcelona, en Gracia, en la Plaza del Diamante. En el Embalat. Yo los he visto en el Embalat de la Plaza del Diamante he visto a Los Bravos, tío. Estaban Pero aquí. Mike Kennedy era internacional, claro. Claro. Sí, con los estos. Cuando se retiraron, al final, aquí en La Scala, cerca de donde yo vivo, había pues como un cafetín de estos un poco musical, etcétera, y Mike Kennedy pues debería tener algo por aquí porque iba a menudo y le veíamos, pero ya mayor. Lo que no recuerdo, Mariano, ¿cantaba? No cantaba. Sí. Bueno, sigue cantando a veces de vez en cuando. Sí. A ver, os digo una cosa, en el caso de los Bravos, se retiraron por una desgracia, que fue un accidente de automóvil en el día en que se casó uno de los miembros del conjunto. El mismo día que se casó, tuvieron un accidente de automóvil y fallecieron en matrimonio. Y esto causó pues, un gran impacto y motivó la desaparición del conjunto. Y la canción que sonaba en la película de Quentin Tarantino, que claro, sorprendió a propios españoles, era Bring a Little Loving. En Estados Unidos alcanzó también importantes repercusiones. Es decir, que efectivamente, Ricardo, fueron número 1 en Inglaterra, pero llegar a Estados Unidos... para entonces... Sí, no, fue un grupo internacional en aquel momento. Sí. Hombre, claro, la música pop evolucionó en aquella época. En España quizá los primeros fueron los Pequeñiques, luego el grupo... Los Sirex. Sirex, ¿no? Y estos otros, los de Juan y Junior, ¿no se llamaban? Sí. Los Brincos. Los Brincos fue quizá... Estos fueron los grupos que cambiaron la música en aquella época. Pequeñiques, Brincos... Sí, es Claro, cuando cambió, sí. fue el cambio de música. Años 60. Años 60 fue una quinta. Y ahora cantan Los cuentas. 60. Los Sirex empezaron, sí, sobre el 60 y algo empezaron los Sirex. Con Leslie, ¿no? Leslie. Bueno, aún actúan. Sí, hablábamos de los Shadows. Aún actúan. ¿Sí? Leslie todavía, aún actúan. Los Sirex actúan. Los Mustang también. Los Mustang son de un poco anteriores. Volviendo a la película. Nos hemos ido con los españoles. María Pilar. Me ha llamado la atención la comparación que ha hecho alguno de vosotros, entre John Ford, La Diligencia, y la película que hemos visto. Y efectivamente, o sea, la película que hemos visto hoy
Es como Luna aquella que vimos de Cary Grant, parece un teatro, parece que está rodada, es teatral. Mientras que las de John Ford es completamente en exteriores y en acción y en grupos. Pero como muy Y bien. una cosa que destaco de la película es lo bien que habla el Danny Kaye, o Danny Kaye, como se llame. Cuando se dirige a ella, ¿no os habéis fijado que habla pues como lo que es un profesor de universidad con una estructura verbal extraordinariamente buena? Y eso a mí me ha gustado mucho. Eso, a veces en la película, aunque no te guste en conjunto, no te acabe de gustar, pero siempre, si hay un buen director, siempre hay cosas buenas en esa película, siempre hay trozos buenos. ¿Veis los Shadows? Sí. Pues sí que te sigo, perdona María Pilar, que me lo estaba dando mi marido y me interrumpía. Elda, ¿algún chico de hoy en día sabría escuchar ese disco? Mariano, de nuestros hijos no deben saber ni que los tienen. Este es muy bueno, esta canción. Si no tienen platos ya no hay. Un tocadisco a un chaval de ahora tiene que ser la leche. No hay platos ya. Es que no deben saber. No, porque estos son pequeños. Y aprovecho para una cosa, porque claro, estos... A ver, me quito las Se nos ha ido... No. María... No estamos aquí, ¿no? Pilar se ha ido, ¿no? ¿A Pilar? Alguien se ha ido, sí. Sí, Pilar. Bueno, que no la haya molestado yo porque he interrumpido con el disco, por eso te digo. No creo. No, de vez en cuando entra y sale, ¿eh? Sí. Bueno, oye, una cosa, claro, aquí las big bands, evidentemente, después de la Guerra Civil Española y posguerra, los ritmos estos tenían pues una gran repercusión, No sé si se ¿no? Y yo tengo aquí pues unos CDs que dicen melodías populares de los años 40, volumen 1, 2, hay otro. Y atención que claro, aquí teníamos los imitadores de estas big bands y también de estos solistas. Y aquí teníamos, por ejemplo, aquí tengo la marcha del Colacao, ¿no? Por ejemplo, La Raspa, Chelo Virraleal con su orquesta. Bonet de San Pedro, ¿quién no recuerda? Pero es otra cosa, ¿eh? No, eso no es jazz ni swing. No es big band, pero bueno. En Barcelona, teníamos el Hot Club de Barcelona, sí, que era en los años 40, al principio de los 40 estaba el Hot Club. Y la gente que tocaba en el Hot Club eran los jazz, digamos. Los años 40, Ricardo, tú si estabas eras un niño. No, yo no estaba, pero es que yo no sé por qué a mi padre le gustaba mucho el jazz y él me lo explicaba a mi padre lo que era el jazz en esta época. En Barcelona había muchos grupos de jazz después de la guerra. Sí. Ya luego estaban grupos de jazz. Estaban las covas del Drac. No, pero la cova del Drac es muy posterior, ¿eh? La cova del Drac es muy posterior. 60 y tantos. 60 y tantos. No, de los años 40 había los grupos, bueno, estaban lo primero que hubo fue en los cabarets. Estaban los cabarets donde había música en vivo. Que era música de baile, pero también era un poquito música de swing, ¿no? Bueno, el fox, se bailaba el fox, que ya no nadie sabe bailar el fox. Con lo bonito que es el swing y el fox. Sí, oye, pero una cosa también, por ejemplo, ahora estoy encontrando una pieza que dice, hoy es tu cumpleaños, Abalat y su ritmo con trío vocal Hermanas Gusell. O sea, a esto, año 1944 la pieza. Claro, nos hemos olvidado de las Andrew Sisters, que aquí también tuvieron mucha aceptación, ¿no? Pero me refiero a que aquí se imitaba del mismo modo que se imitaban las películas que se les llamaban las comedias de teléfono blanco, porque siempre aparecía un teléfono blanco, en las comedias americanas también aparecía un teléfono blanco. Claro. O sea que íbamos un poco, claro, a mí me lo contaban mis padres, que claro, el tema americano es que era tan distinto, aquí estaba todo tan retrasado, iban tan adelantados, que claro, todo pues tuvo una gran repercusión. Yo sí estimo el jazz y todo esto, en parte gracias a mis padres y en parte a los programas de radio que escuchaban, porque hoy en día otra cosa también es la radio, que ni entretiene, ni informa demasiado y todo es lo mismo. Yo ya no escucho la radio, solo radio clásica y punto, porque lo demás también. Pero había este programa que yo comenté de Ángel Álvarez, que ahora nadie se acuerda del pobre Ángel Álvarez, en paz descanse, y era pues piloto de aviación, efectivamente, y
pudo traer muchos de los discos que sonaban en su programa, que fueron gracias a él que los compraban en Estados Unidos, ¿no? No, pero Marta, Son muchos entonces en programas esa buenos de- época no habían alternativas, no había televisión, no había internet, o sea, solo teníamos la radio. Sí. Claro, la radio era el monopolio, y claro, la radio tenía mucho poder, los seriales, las entrevistas, los programas de Oliveras, como se llama aquel tío, Soler Serrano. O sea, hoy en día todavía puedes ver los vídeos de Soler Serrano, las entrevistas, y no han envejecido mucho. Ves magníficas entrevistas de Soler Serrano, que están en vídeo, se pueden encontrar en vídeo en televisión. Como La Clave también, La Clave. Claro, Con Balbín. claro, con Balbín. Claro, Fantástico, pero es distinto, fantástico. no había, o había programas en televisión con un libro en las manos, o programas que hacía Sánchez Dragó de libros, todo esto se ha perdido. Pero yo, Claro, porque... Sí, perdona, Ricardo, sí. No, te digo que se ha perdido por un motivo básicamente, porque entonces solamente había una cadena de televisión o pocas radios, con lo cual se programaba una parte cultural, que tenía su cuota. Hoy en día, con la cantidad de cadenas que hay, pues la parte cultural es mínima porque las cadenas van por el share, a conseguir más share para tener más visión. Entonces han relegado la parte cultural, quizá queda algo en la 2 o cosas así, pero muy poco. Es que yo, por ejemplo, la radio que recuerdo, a ver, os comento que, claro, yo soy de Mataró y en Mataró la industria textil y la industria mecánica era, pues, la fuente de riqueza de la ciudad. Entonces, muchas amas de casa trabajaban en casa, para una fábrica, confeccionando Mucho. ropa de caballero o de señora. Yo, en mi caso era de caballero, porque eran camisetas, etcétera. Entonces, claro, horas y escuchaba, yo ayudaba en verano a mi madre a veces a doblar o jugaba también, pero bueno, pero a veces, y escuchaba esa radio, escuchaba una radio pues que era entretenida, informaba, divertida, hacían noticias, había celebrones, había la Elena Francis, había la Montserrat Fortuny, pero había una variedad de programación que digamos que gustaba, ¿no? O los protagonistas nosotros, que no recuerda a Luis del Alma, amigo del Olmo, ¿no? Que decía Tito de Diagonal. Pero toda esta radio se ha ido perdiendo cuando realmente tenía un enfoque comercial, pero también educativo. Pero ¿quién escucharía esta radio hoy? Nadie, porque la gente ya no quiere escuchar estas cosas. Ese es un poco el problema. O sea, ya no... fue una época, la época ha cambiado y hoy es una época distinta. La gente pues prefiere un tipo de series de televisión, otras cosas. Es difícil esto, es un tema, claro, esto es un tema cultural. La cultura, entre comillas, va cambiando según las épocas. Pero hoy en día tienes redes sociales y tienes YouTube y puedes ver lo que quieras. Sí. Y hay grupos y canales de la radio de los años 60 o de cualquier otro tema. Sí. O sea que nunca has tenido más elección, más libertad de elección que ahora. Ahora lo tienes todo, buscando. Claro. Buscando está todo. Eso está claro. Sí. Otra cosa es que haga falta buenos buscadores que no hay. Buscadores claro que no son tan buenos. Si no sabes lo que tienes que buscar... No, o sea, lo que falta son gente que te aconseje las cosas. Faltan lo que son gente que aconseje. Bueno, Hay buscadores automáticos. Los youtubers que te indican. Ahora sí, claro, hay una campaña de la Generalitat para que los youtubers y los influencers lo hagan en catalán. ¿No lo habéis visto? No. Pero bueno, no sorprende nada. Pero de todos modos, una cosa, Ricardo, y así lanzo la pregunta también, que ahora no se escucha ese tipo de radio, no se podría escuchar. Vamos a ver, es que ahora escuchamos lo que nos dan. Nosotros no hemos pedido que nos lo cambien. Claro. Ojo, ¿eh? Es que todos hablan igual. Cuando dices nosotros somos 4. Somos 4. A la gente ya le va bien esto. O sea, a la gente ya le va bien este tipo de información, ya le va bien. En el fondo, lo que hay es lo que quiere la gente, porque se mueven por encuestas. Cierto. Ahora, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Si no cambiamos, si no hacemos que la gente le interese en otras cosas, la gente no le interesará. Si la gente no lo quisiera ver, no habría unos shares de pantalla para hacer una serie de anuncios. O sea, aunque tú quieras poner un cierto contenido, si no hay demanda de ese contenido, no se aguanta en pantalla. O sea, que una serie de realities es que
Pero es que además eso está pasando aquí, en toda Europa, en Estados Unidos, etcétera. Gustan los realities de una dudosa, para mí, de una dudosa calidad, pero... A mí no me gustan nunca, no veo ninguno. ¿Pero gustan? ¿Gustan? Sí, sí. Porque es por eso se mantienen en parrilla, ¿eh? Porque les gusta vivir vidas ajenas, quizás. A lo mejor la suya es más gris y, bueno, les atrae más lo de fuera, lo de casa. Bueno, porque es muy barato, ¿eh? La televisión que se hace ahora es muy barata. Todo esto de los realities y estos debates que hablan del Gran Hermano, estas cosas, esto viene de Japón y de Estados Unidos. Aquí se ha copiado. Sí, sí. Antes tenías que tener gente que sabía de algo, que tenía un valor, y ahora pones allí 4 tíos peleándose o chillando y ya está. No tiene ningún coste. Es telebasura totalmente. No aporta nada. Producción barata. Bueno, entonces es que nosotros también nos hemos abaratado. Mentalmente sí. Sí. Pero también es verdad que si volvemos al 49 que estábamos hablando antes y de la formación musical, etcétera, había mucha gente que no tenía formación ni musical ni no musical. En España, analfabetismo, el que quieras. O sea que tampoco había tanta gente, sí, siguiendo la radio, sí, pero que tuviera una cierta riqueza, por contraponerlo a la pobreza que decías tú ahora, la falta quizás de no sé, de cultura o la gente escuchaba ahora hay... Antonio Francis. Sí, hombre. Por ejemplo, mucho. Temas muy populares. Y todos, y Amarrosa y una serie de novelas y todos llorando de, ¿cómo se llama? Saudíes Casaseca. Guillermo Sautier, sí. Guillermo Sautier, vamos. Bueno, pero perdonad una cosa. En todo caso, en aquella época la imaginación de las personas era mucho más audaz que ahora, porque los otros con una voz y unas expresiones tenían que crear una escena y fomentar la imaginación del que la oía. Ahora, todo esto, nada de nada, ¿eh? Porque la gente ahora encontró todo hecho, quizás. Claro, en los años 40, 50, el grado de analfabetización era importante, pero esto no quiere decir que a nivel pueblo no tuviera más criterio, más, dijéramos, más sabiduría, más actualmente lo que yo pienso es que hay una atrofia de las conciencias, ¿no? Hoy día tragan todas mucha gente comulga con ruedas de molino enormes. Antes también. Sí, pero ahora es que, vamos, antes había unos valores, había más valores, podían ser a veces un poco gazmollos, ¿no? El tema de Amarrosa y tal, pero había unos valores de lo que decía doña Francis o doña Montserrat Fortuny, no nos olvidemos de ella, doña Montserrat Fortuny. Estaba el nacionalcatolicismo imperante, que con unos valores que hoy día pues se han perdido absolutamente, se ha pasado al otro extremo y bueno, y todos los extremos son malos. Lo que pasa es que el extremo que tenemos hoy día en una sociedad absolutamente decadente, pues no sé dónde vamos a parar, aquí en toda la Europa y en Norteamérica, en toda la vieja Europa y los países herederos de la civilización judeocristiana o greco-romana judeocristiana. O sea, todo esto se va diluyendo. En la antigüedad había un filósofo que... He vuelto. En la antigüedad había un filósofo que describía su sociedad y decía que los políticos siempre mienten, los precios siempre suben, los chicos no hacen caso de sus mayores, o sea, sí. Lo mismo que ahora. No es que la sociedad ha sido siempre la misma, ahora tenemos más tecnología, más acceso a cosas, pero la gente ha sido siempre muy similar. Igual. Tú escuchabas aquello y parecía que estaba describiendo la sociedad actual y estaba describiendo una sociedad hace 2000 años. A ver, con respecto a Elena Francis, os añadiré una información. Quien escribió a partir de los mediados de los 60 todos los guiones de Elena Francis era un comentarista taurino, Juan Soto Viñolo. Sí. Y además escribió un libro al respecto explicando
su experiencia con Elena Francis y por lo tanto él quien daba las respuestas y tal. Y mucha gente se creía que detrás de Elena Francis había un equipo de psicólogos y tal, y resulta que claro, se desmontó el mito, ¿no? de los consejos que daban, aunque bueno, también daba recetas de cocina y cosas de estas así, que tampoco estaba mal. En mi casa éramos amantes de la Montserrat Fortuny. Era más clásica. La Más Fortuny era más todavía, clásica, mucho más. Yo lo sé Claro. porque mi abuelita escuchaba a Montserrat Fortuny, porque la señora Francis era muy liberal. Y entonces en casa de mi abuelita se escuchaba la señora Fortuny. Qué Porque la otra era... O sea, la señora Fortuny era la señora Fortuny, no había otra persona detrás. Ay, no lo sé. No, había una locutora también, no. Supongo, todo era mentira, todo era mentira. Toda No os mentira. creáis nada. No os creáis nada, todo es mentira. O sea, todo es mentira, o sea, todo es pura filfa. Yo cuando era jovencito trabajaba de extra en televisión y me daban los papeles a leer en las encuestas y salía allí como no sé qué, todo mentira. Y yo que los conocía todos los extras, cuando salían encuestas, entrevistas en la calle, eran extras que cobrábamos por decir lo que ellos nos decían que dijésemos, ¿no? Ya había un Tezano en aquella época. Ya había un Tezano. Ya había todo eso, sí, claro. Interesaba dar el mensaje, interesaba dar el mensaje que no sé qué, tal mensaje, y lo leíamos nosotros, como éramos jovencitos y un poco con barba o tal, parecíamos más progresistas. Bueno, y nos pagaban por leer mensajes, sí. Eso que criticáis del crítico taurino, acabamos de ver que los expertos a veces no funcionan bien, ¿eh? Lo estamos viendo ahora. O sea, mejor poner un crítico taurino. No lo sé. Depende. Oye, yo cuando... Pero a veces los expertos, ya vemos cómo van los expertos, ¿no? Yo cuando me he ido, porque mi ordenador me ha abandonado, porque estos ordenadores a veces te abandonan y he tenido que reconectar, os decía que la cultura hoy en día, si no es subvencionada, no funciona, la cultura con mayúsculas, si nos atrevemos a llamarla así, porque es una cosa que, claro, no se sostiene económicamente. Nadie paga entrada casi por un recital de poesía o por una presentación de un libro o lo que sea, o los actos, los seminarios, no se paga entrada. Si no funciona con subvención, no funcionan. Y ya sabemos que detrás de la subvención hay una carga ideológica del que subvenciona. Pero tú no crees que la... No, yo hombre, claro, si haces un concierto de música pop o un concierto de música clásica, pero un acto literario necesita una subvención para hacerse. Claro, la cultura o el arte de masas, como puede ser pues, conciertos, como hablábamos de estos multitudinarios, pues ya se aguanta a base también de publicidad, que es una manera de subvencionar. Pero sí. lo que es ya en formato más reducido, pues también estaba subvencionado cuando era pan y circo en Roma, porque lo montaba el emperador y no tenías que pasar por taquilla. Y que de alguna manera siempre ha habido que, o bien los mecenas para todo lo que es pintores, pintores o músicos, etcétera, no vivían de la entrada a su concierto, ni Mozart, ni nadie de estos. Tenían, pues eres el tal de la capilla de aquí o el tal de allá. O sea que de alguna manera la cultura se ha tenido que subvencionar. Siempre ha sido subvencionada, siempre. Sí. Y quizá, y antes, o sea, por el príncipe de turno o el noble de turno. Claro. Pero esa tal vez es la diferencia. Eran manos privadas y ahora es con el dinero de todos, que se subvencionan muchas veces productos pues que no tienen el alcance o realmente la calidad que merecerían. Por ejemplo, estabais hablando de música, estoy pensando en Franz Joseph Haydn y la corte de los Esterházy. Durante años fue el maestro de capilla y de orquesta de los Esterházy. Beethoven también intentaba ganarse la vida como fuera. Vamos a ver, Mozart estuvo bajo el régimen del príncipe arzobispo Colloredo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, era una forma de ostentación y también de mecenazgo, pero era privada, o sea, con el dinero más o menos que gestionaban. Ahora, el problema es que es todo público. Claro. Pero, Marta... el problema no es que la cultura sea pública, el problema es que se subvencionen solo la cultura que interesa a unos políticos, con el dinero de todos. Es que la cultura siempre tiene que estar subvencionada. Claro, pero eso es muy difícil en la práctica, ¿eh? O sea, cuando era un mecenas, como decís antes, el mecenas podía subvencionar lo que era su gusto artístico. Si su gusto artístico era bueno, pues tenemos un Mozart subvencionado. Vale. Pero hoy en día,
si vamos a que nos subvencione una entidad pública, es muy difícil que utilice criterios de calidad. Los criterios de calidad son bastante subjetivos y nadie se quiere mojar. Entonces se usan otro tipo de criterios, no criterios de calidad. O criterios políticos, o criterios de número de socios, o criterios de reparto. Porque es muy difícil establecer un criterio de calidad. ¿Quién dice que una novela es buena o mala? Una entidad pública no se quiere mojar, ¿sabes? Me voy a subvencionar a este escritor porque es bueno. Es que, a ver, Ricardo, aquí el tema está en que la cultura a los partidos les interesa que sea subvencionada para poderla controlar. Por ejemplo, lo que debía haber es una ley de mecenazgo potente. Es lo que te iba a decir. Llevamos años pidiendo esa ley de mecenazgo. Y no ¿Queréis que os dé una pincelada de la cultura en Cataluña? Una pincelada muy corta de Cataluña. Las subvenciones culturales de Cataluña se dedican a temas políticos en su mayor parte. A temas políticos de los que interesan. Hay una pequeña parte que nos puede llegar a los que estamos aquí haciendo cosas no políticas, pero es una pequeña parte. La parte principal se dedica a temas políticos. Y ya está. Y se subvencionan a ateneos que no tienen nada de culturales, sino a ateneos políticos, se subvenciona de todo. ¿Es así? ¿Es así? Y en otros sitios, pues quizá también es lo mismo, no lo sé. Pero realmente en Cataluña la situación es dramática. Porque, sí, bueno, ya sabéis, la señora Borràs está aquí ahora, a ver si la juzgan de una vez, ¿no? Porque cuando estaba como directora del Instituto de las Letras Catalanas era un desastre. Y cuando estaba como consellera de Cultura, otro desastre. Recordar cuando hicieron la feria de Frankfurt del libro, que dejaron fuera a todos los escritores catalanes que les pareció, ¿eh? A todos los escritores catalanes que escriben en castellano dejaron fuera. Sí, al Marcé, a Mendoza, a sí. Marcé, a todos. Sí, claro. Subvencionan lo que quieren. Yo creo que se usa la cultura de esta forma. Es un tema, se usa la cultura pues por medios políticos. Yo el otro día, revisando unos datos de una entidad, no diré el nombre, vi que habían recibido una subvención y que la habían utilizado para ir allí a Waterloo, a ver al exiliado para hacerle un recital poético en su puerta. Mentira. Habían ido al tema, se habían gastado el dinero de todos para irse a Waterloo. Tenía que ir para COVID, para el tema del COVID tenía que utilizar ese dinero. Exactamente. No, antes, esto es anterior al COVID. O sea, se utilizan para cualquier cosa. O sea, y además a veces lo puedes ver en el BOE, no en el BOE, en la Generalitat o en lo que publica, cuando hay un programa de subvenciones, que los temas están encuadrados cuando hubo el año aquel, que eran los 300 años de 1614, y tenías una subvención aquel año, solo tenías que hablar de los fets de aquel momento, de la guerra esta. Para otro tema te daban subvención. O sea, había que poner algo que era cuando los españoles entraron aquí y se cargaron esto. Si no había subvención. Pero es que precisamente este tipo de organismos que vive de estas subvenciones, que vive del pesebre político de turno que pueda haber, etcétera, en el fondo lo que están promoviendo es el alejamiento de la cultura. Es decir, si somos personas cultivadas, pensamos, reflexionamos y queremos ser libres. Y no interesa que seamos libres, sino que estemos sometidos al poder de turno. Y yo pienso pues que va por ahí el tema, es decir, que cuanto más pesebre, más cosa, más alejamiento de la población en general por la cultura. Yo, por ejemplo, os puedo hablar del arte contemporáneo. En general, las subvenciones para temas de arte contemporáneo son mucho más elevadas que para temas de arte más clásico o de épocas, digamos, anteriores al siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de arte, a veces, hay algunas ocasiones en que hay una calidad, pero la mayoría es más que discutible, ha hecho alejar a la gente de las exposiciones en galerías y en muchos otros sitios. En cambio, el Thyssen organiza una exposición dedicada a Pierre Cardin, por decir algo que ahora es lo primero que se me ocurre, o dedicada a los maestros de pintura de Hungría, y la gente va, porque eso también es la masificación de la cultura por otras partes, porque todo el mundo se queda con, oh, qué bonito, qué bien lo hacía y no como ahora, pero tampoco profundizan más. Es decir, estamos en una época cada vez más tecnológica en la que cada vez pensamos menos, y al pensar menos estamos sometidos a los vaivenes del político de turno y de la mentalidad de turno que gobierna el espectro actual, ¿no? Ya no ser críticos. Ya no ser críticos, claro. No, a no tener espíritu crítico, ese es el problema. Es que, mira, eso que estáis hablando me hace recordar
yo viví pues en 25 años desde que nací hasta que murió el jefe de Estado, el general Franco. Bueno, pues 25 años de régimen dictatorial, autoritario. Y yo no me sentía tan influenciado por el régimen, excepto la no existencia de elecciones. Hubo un referéndum para la reforma de no sé qué ley, pero yo aún no tenía la edad, no pude votar. Evidentemente sacó el 99,8% de votos afirmativos. Pero el adoctrinamiento a nivel ya de los hogares, de la televisión, no, vamos, ahora actualmente es mucho más fuerte, porque la partitocracia está la que le toque, especialmente son expertos en el adoctrinamiento, en el nacionalismo. Esto realmente, vamos, no les gana a nadie. Son fieles discípulos de Goebbels en el adoctrinamiento de las masas. Pero repito que en la época de la dictadura, pues bueno, incluso la asignatura que teníamos en el bachillerato de la formación del espíritu nacional, no había un adoctrinamiento, un gran adoctrinamiento, ni grandes alabanzas del régimen. Yo precisamente tengo ahora a mano, y lo estoy leyendo, el libro de historia que tuve en el cuarto de bachillerato, pues en plena dictadura, y en el año 63, 64. Y francamente, hoy día es que, vamos, brilla la objetividad de la historia que está escrita en este libro, pues es bastante importante. O sea, todo pienso que va decayendo al poder, a los poderes políticos que están en Occidente. Les interesa tener las mentes dormidas, les interesa un aborregamiento general para que no seamos libres. Bueno, y eso... No fijaros en el sistema educativo de ahora. Pero eso ha pasado siempre, eso ha pasado siempre. ¿Eh? Vamos a pero ver, ahora tú, lo que estamos tú estás hablando de la... Tú estás ejemplo, hablando de la dictablanda, estás hablando, sí. de la dictablanda, que es la última época. Pero claro, sí. a ver, en esa época la situación era muy difícil. Evidentemente, ahora podemos quejarnos de muchas cosas. Y es verdad que los métodos de adoctrinamiento que hay aquí son importantes. Sí, sí. Pero tenemos un nivel de libertad que no teníamos antes. Sí, o sea, vamos a ver, a mí me han cogido los grises y me han metido en la lechera, ¿no? Y no me pegaron y no me encerraron porque estaba lleno Vía Laietana, ya no cabíamos. Sí, o sea, sí. Y esto por no, tengo experiencia en esto. O sea, que vamos a ver, era el tema y te estabas jugando la carrera, te estabas jugando ir a África y no ir a milicias, te jugabas muchas cosas. O sea, que la situación era aún peor. ¿No? En ese aspecto era muy dura la situación, ¿eh? No era fácil. Pero Ricardo, cuando ibas a... ¿Qué? Digo, en el sistema educativo era mejor. Ahora, por ejemplo, están eliminando los deberes en las escuelas. Y me parece que es un fallo que los niños no hagan deberes en casa. No promueven el estudio ni el interés en estudiar. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo siempre digo una cosa. Nosotros en España gastamos el dinero en dos cosas principalmente. En lo que es sanidad y lo que es cultura. Yo creo que lo que se gasta en sanidad se gasta muy bien. Se gasta, habrá los fallos que sea, pero el dinero en sanidad se invierte muy bien. En cultura, la verdad, yo creo que se gasta mal el dinero en cultura y que la enseñanza actual no creo que sea la mejor. Pero bueno, dicen ellos que están enseñando habilidades en vez de enseñar conocimientos, que enseñan habilidades. Yo no quiero hablar mucho. Yo he pasado por la universidad 2 veces en mi vida, por la universidad. Cuando era jovencito fui ingeniero. Y cuando he sido mayorcito he sido filólogo. Yo he vuelto a la universidad hace 10 años y estuve allí 4 años con los niños de 20 años. Daban pena, ¿eh? Exactamente. Daban pena. El nivel intelectual, con alguna excepción que podía haber, es que ningún conocimiento de nada. Y estoy en filología y la gente que hace filología se supone que está interesada por literatura. No sabían nada, ni sabían trabajar en equipo. Claro, probablemente cualquier tiempo pasado fue mejor. Quizás que yo ahora he olvidado, pero yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad en los años 60, finales de los 60, en aquella época éramos mucho más combativos. Para empezar, aquí ni votaban en las elecciones de la universidad porque no se implicaban en nada. Ni se quejaban cuando un profe era malo. Es igual, iban a probar y ya está, ¿eh? O sea que bueno, pero eso es, no sé, a lo mejor es que pensamos que todo lo antiguo era bueno y lo moderno era malo, no lo sé. Pero es verdad que la juventud es distinta, es otra cosa. Que, a ver, una cosa, Ricardo, cuando decías que a ti pues te estuvieron a punto de meter en Vía Laietana y todo esto y tal,
tú sabías a lo que te enfrentabas y lo que podía pasar. Ahora, todo esto es imposible, claro, porque no hay, o sea, el contexto histórico, político, social es muy distinto. Pero lo que están haciendo ahora es peor porque dominan la mente. Lo hacen con programas basura de televisión, lo hacen bombardeándonos con muchos medios de información y muchas cosas al alcance. Lo hacen con un pésimo sistema educativo. Lo hacen editando libros a mansalva que nadie compra y que al final te quedas anonadado porque no sabes qué escoger. O sea, se ha masificado todo, con lo cual la cultura se ha ido destruyendo en su esencia. La democratización de la cultura ha hecho bajar el nivel de la misma a conveniencia del poder de turno. Es decir, no es que los tiempos de antes fueran mejores, eran más nítidos, ahora son totalmente confusos. Y tenemos una juventud confundida, que le importa un rábano si hay elecciones o no, que le importa un rábano si de esto, si no quiere es pasarlo bien y divertirse. Y se van y quieren ser jugadores de fútbol, o quieren ser músicos, o quieren participar en un reality. Dinero fácil, rápido, y no me mareéis la perdiz. Esto es lo que ha provocado. Pues no es lo que van a tener. No, por supuesto. El futuro tiene un poquito negro. Chicos, yo me tengo que ir, lo siento. No, tranquila. Pero os tengo que dejar. Lo que sí me ha dejado mal sabor que se fuera María Pilar, María Rosa. Sí. No creo, Pilar, pero espera, no sé si ha dicho algo. No ha dejado nada. Se ha quedado sin batería o algo. No creo que sea por ti, ¿eh? No creo que sea por lo tuyo. Como justo ella estaba hablando, es decir, volviendo a la película, y Mariano me daba ¿cómo se llama? Un disco, y os lo he enseñado, que no sintiera ella que la he interrumpido. No. Oye, ya que hablabais de la cultura, os explicaré una pequeña anécdota del día de hoy, de esta mañana. He querido comprar entradas para el GREC, para ir al GREC, sí, que hace nuestro ayuntamiento, el GREC. La web no funciona. La web no funciona. Está bloqueada. Tampoco. La web del GREC no funciona. O sea, no funciona. O sea, no hay. La única forma de comprar billetes es irse a la Virreina. He cogido la moto y me he ido a la Virreina. He tenido una gran suerte porque solo había 2 personas en la cola. Me dice, entonces había un chico en la puerta. Un chico, como una voluntad, con un papel en la mano, una hoja de blog con unos nombres apuntados. Me dice, mire, estos conciertos ya está llena la gente. Digo, así, sí. Digo, no tenemos pantallas. Yo lo he apuntado aquí para ayudar, así. Entonces, dice, espere aquí, tiene suerte, pero normalmente la cola da la vuelta a la manzana. Dice, ahora solo hay 2 personas. Media hora he estado esperando por 2 personas. Porque dentro no tienen ni pantallas, no tienen nada. 2 pobres chicas allí intentando aclarar, pero no saben dónde. Un auténtico desastre. Estamos en el siglo XXI. Este ayuntamiento que pagamos, tecnológicamente, es el siglo XIX. Acabo de hacer una reclamación por internet al ayuntamiento. Es una vergüenza. Una vergüenza que no haya una web. Que allí esa pobre gente, que las 2 taquilleras, las pobres, que no podían más. O sea, para decir que sí ya están libres, es que tenía que mirar la pantalla y me decía, una por aquí, en un papel. Ni una pantalla para que escoger. Desastre, como. Eso es la cultura en Barcelona. Hoy en día, pagada por nuestro ayuntamiento, que pagamos todos. Claro. Sí, sí. O sea, la ineficiencia esta total. Os dejo, queridos. Sí, vale. Que no... Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues, esperamos, tú. Que vaya bien. Que vaya bien. Ya nos hemos quejado bastante. No, hombre, no, el derecho pataleo no nos tiene que quitar nadie. Esto no se pierda nunca. No, pero lo que es importante es lo que os digo yo, quejarse, o sea, hacer una queja, porque esta juventud que nos quejábamos no se quejan. Yo siempre estoy convencido de que si un 10% de la gente se quejase, todo se derrumbaría, porque no están preparados. Yo, después de la última anécdota, cuando estaba en la universidad, como allí yo hacía filología hispánica, pero muchas asignaturas eran en catalán. Las troncales eran todas en catalán y había muchos alumnos sudamericanos que no entendían catalán. Entonces intenté defenderlos. Hubo un parlamentario que me dijo, preséntame una carta con 30 o 40 firmas y yo la llevo al Parlamento de Cataluña para montar el Cristo. Solo conseguí 3 firmas. Porque ni se quieren implicar y los perjudicados sean ellos. A mí me da igual, yo puedo hablar en castellano o catalán y en una clase me da lo mismo. Pero yo los quería defender a ellos, que iban a clase y les metían en una clase troncal, les obligaban a hablar en catalán y les hablaban en catalán y cuando preguntaban les contestaban en catalán para fastidiarles. Era así. Pero Ricardo, hay otro factor también en esta sociedad actual a tener en cuenta, el miedo. Tú no tenías nada que perder. Eso tienes razón.
porque yo estudiaba esa carrera por estudiarla. Y nosotros querían tener un título que no sirve para nada, porque ser filólogo no sirve para nada, para ser teleoperador, lo más que puede ser, porque no hay plazas de filólogo en ningún sitio, por la enseñanza. Es que, por ejemplo, hoy en día uno de los problemas, graves problemas que hay, y yo lo vengo captando en general, incluso en STC y tal, es un cierto hastío, una cierta desidia, una cierta, una forma, digamos, que cada vez se va distanciando más. El confinamiento nos ha distanciado físicamente, aunque pueda haber las tecnologías nos han ido acercando. Pero también el miedo lo domina todo. Pero más miedo teníamos, Marta, más miedo teníamos nosotros cuando teníamos 18 años y si me cogían los grises no iba a hacer milicias, me tenía que ir 2 años a África. A ver, me estaba jugando irme a África, ya lo sé que... Pero no es el mismo miedo, en el sentido de que tú sabías a lo que te enfrentabas, que podía ocurrir. Ahora es... vamos a ver, hago una selección de personal, ¿me van a coger o no? ¿Me van a despedir o no? Yo no estoy de acuerdo contigo, Marta, porque, por ejemplo, yo cuando decía ingenieros, teníamos un profe malo y le montábamos una huelga, no entrábamos en clase. Pero o sea, no entrábamos en clase y estábamos allí, nosotros éramos mucho más combativos en ese aspecto. Ese tío como era malo y no daba apuntes o lo que sea, nos plantábamos en la puerta y un día no entraba nadie a clase. Ahora no hay tanta gente combativa y los que hay... Ahora la gente no hace esto. Los que hay les pagan. Sí. La gente aguanta todo. El profe es malo, pues es igual, no se quejan. Sí, porque esto también proviene del sistema educativo en que ya les han ido enseñando. Es decir, los han ido amedrentando, o sea, digamos, acuquinando, asustando, para que, digamos, no se rebelen del sistema, etc. O sea, tú hablas de una época en que había mucha más gente joven, en que todavía había la repercusión de la guerra civil, de lo que se había pasado, en que había ilusión, en que habían trabajos y en que había, pues, unas expectativas de esperanza mucho más elevadas. Ahora, vamos a ver, yo tengo contactos con una amiga que es coach y tal. Bueno, las tentativas que hay de suicidio son muy elevadas y los suicidios también, de gente joven. O sea, fíjate tú cómo han cambiado lamentablemente las perspectivas. O sea, tú tenías miedo de enfrentarte a los grises porque te podían echar en África y tal, y esta gente tiene miedo a vivir. Oído al parche, hay que pisar mucho la calle y hay que estar al quiche. Claro, pero fíjate que la gente que tiene miedo de vivir es la gente que tiene un plato en su mesa cada día. La gente que no tiene un plato en su mesa cada día y quiere preocuparse por alimentarse, hay menos índice de suicidios. Sí. Y no os quiero sacar conclusiones, ¿no? Aquí, John, a ver... O sea, mira, siempre se dice que en Cataluña, al menos en Cataluña lo hacemos, donde es el índice más alto de depresiones, es en 2 colectivos. Uno era en los profesores y otro eran los empleados de la Caixa, los de antes. Ahora, cuando ganaban muchos de la Caixa. Pero dice que 2 colectivos que tenían su trabajo asegurado y tal, son los que se deprimían más. Los autónomos no se deprimen nunca. Y eso es un chiste, pero es verdad. Y se ponen enfermos, No se ponen enfermos, no cogen la gripe los autónomos. Oye, no, es así, vamos a ver. Yo conozco una chica que es secretaria judicial, lleva 2 años de baja. Sí. Lleva 2 años de baja. Ahora también son y no debería estar de baja, porque no tiene ninguna depresión, está... Porque trata tan mal en su trabajo. Los alumnos no respetan a los profesores, antes sí. Había un respeto por ellos. Vamos a ver, ¿recordáis, por ejemplo, a mí me había pasado que, es que el maestro me ha castigado, algo habrás hecho, decían los padres. Exacto. Ahora, ¿cómo que te ha castigado? ¿Qué representa esto? No, es cierto, y van a protestar los padres. Sí. Ha cambiado bastante. Sí, a veces agreden los padres a los profesores, muchas veces. Y los niñitos dicen de todo, especialmente a las profesoras. Porque yo tengo alguna conocida que me lo ha contado y es espeluznante. Sí, esa falta de... o sea, la golpería abunda. No, el motivo por el que hay muchas depresiones en las profesores es también porque realmente es muy duro ser profesor, Sí. Aguantar a los niños de hoy. Total. Porque son intocables, además. Porque en sus casas les educan poco. Claro. Entonces, de una forma...
se ha pasado de una sociedad autoritaria con muchas normas, repito, con un nacionalcatolicismo que decía que muchas cosas eran malas, que tal, a una sociedad de libertinaje. Prácticamente, pues aquí en España se ve que somos pendulares, pasamos de un extremo a otro, y porque en otros países pienso que pues, hay minorías que como puede haber en Alemania, en Norteamérica, que bueno, que piensan, pero es que aquí normalmente se está invistiendo, lo que decía Machado, que en español, los españoles de cada 10, 9 embisten y una piensa. Sebastián, si tienes razón y esto es una sociedad pendular, ahora que estamos en el Coleta, luego con el Coletas luego estaremos, no veas, ¿eh? Seremos genios. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos. Ya veremos. No, a ver, incluso está bien esta conversación porque hemos visto un film de los años 40 en que habían también toda serie de estereotipos, pero incluso la historia de amor poco creíble, pero también de la época, sí. Era mucho más tangible, aunque parezca ahora parezca cursi. Y lo que ha dicho antes Pilar, el comportamiento de Danny Kaye como profesor. A ver, hoy en día la caballerosidad también brilla por su ausencia, y no lo digo por los aquí presentes, pero es que la feminidad también brilla por su ausencia. Exactamente, tienes total. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es que la feminidad es una palabra ya proscrita, porque es una palabra con signo negativo. Sí, güey, esto ya es... Uno va en cada momento va decidiendo lo que es. Hoy me siento hombre o mezcla, mañana seré otra cosa. Mi libertad va por ahí, ¿no? Hoy día. Bueno. Con películas, con series, es lo que intentan promocionar, ¿no? Esa nueva feminidad y esas cosas, ¿no? Te van metiendo en películas, no lo sé. Siempre van metiendo, por ejemplo... Sí. Pues no quiero entrar más en detalles porque lo estoy grabando. No, es difícil, es un cambio, evidentemente. Si es mejor o peor, no lo sé, pero es un cambio importante. A ver, un cambio que más a más, o por lo menos a mi generación, nos coge en medio de lo antiguo y en medio de lo que hay. Entonces, claro, reflexionamos estamos en el medio y claro, la vemos venir lo que va a ocurrir, pero tampoco tenemos elementos suficientes como para podernos rebelar contra lo que veo. A ver, yo en mi nivel sí que me rebelo. Me revelo, digamos, en lo que puedo aceptar, en lo que puedo estar más cerca de rebelarme. Pero hay otras cosas en que tienes que aguantar tú. O sea, no, y ese aguante es obligado. No es un aguante, es un sometimiento. Y eso es lo que duele el alma. Porque no estás atado de pies y manos para hacer proyectos, para tirar... O sea, no podemos tener proyectos porque no sabemos si los vamos a poder realizar. Es vivir el presente absoluto y a ver qué pasa y a ver qué ocurre y bueno, y Dios dirá. Y incluso aquí, por ejemplo... Nuestra generación, Marta, nuestra generación, nosotros conocemos el pasado y lo de ahora y podemos contrastar. Somos un peligro para la gente que ahora están gobernando y quiere introducir otras normas. Exacto. Porque claro, porque tenemos tela de juicio, tenemos una memoria. Pero entonces, fijaos incluso vosotros aquí, que estamos en este cineforum y tal, que lo hacemos para toda sociedad civil, pero que tampoco, o sea, también se fomenta a veces esa desidia, en general, no lo digo por sociedad civil, no, o sea, en general en las cosas. Hay a veces demasiada actividad, demasiada oferta y se crea un efecto contrario a lo que hay. Antes había menos oferta y la gente iba más a las cosas, ¿no? A ver, ahora, Marta, lo has dicho, o sea, la oferta que tenemos ahora es tan inmensa de cosas que, por ejemplo, estar como ahora hemos estado 2 horas aquí en una película y esta charla, esto es algo muy difícil de conseguir algo. Pues la gente está muy poco tiempo en las cosas, no tiene demasiadas alternativas. Están ahí las alternativas. Tú puedes ver una cosa, otra. Entonces, esto pasa en la literatura, las lecturas son más cortas, todo es más corto porque es más inmediato. Esto ha cambiado, claro. Es así. Entonces, cuesta mucho organizar algo porque la gente no quiere dedicar 2 horas a esto. Vale, porque estamos en la cultura del no esfuerzo.
y de la época del intro. No, de las muchas alternativas, quizá demasiadas alternativas, que hace que, o sea, yo mismo es que tengo tantas alternativas que a veces no puedo hacer muchas cosas porque tienes muchas más posibilidades de hacer cosas. Entonces, claro, tienes todo a través de la pantalla, tienes acceso a todo, ¿no? Pues estás en una cosa, estás en otra. Bueno, hemos soportado este confinamiento gracias a las pantallas. Hemos accedido a las cosas. Yo ya os lo dije, he hecho 2 libros en este confinamiento y los he editado. Bueno, claro, hay cosas que antes eran impensables. Entonces, todo esto nos tiene ocupados, que antes no... Pues ahora te digo una cosa, y lo sé por esta amiga mía que hace coach y que tiene una consulta y tal. Hemos salido de una pandemia bacteriológica, aunque va a volver otro rebrote y puede ser virulento, pero ha nacido otra que es precisamente mental. Es decir, el confinamiento ha provocado depresiones, angustias, ha provocado disfunciones mentales, neurológicas, etcétera, etcétera. Porque, claro, ha obligado a las personas a estar consigo mismas y no están acostumbradas a estar consigo mismas o con sus semejantes más cercanos. Bueno, lo están diciendo, ¿eh? Va a haber muchos problemas. Vamos a ver cómo va el futuro, o sea, cómo es el post-COVID, cómo es, si esto va a hacer cambiar los hábitos de la gente o no. No lo sabemos todavía. ¿Qué pasará con esto? Si la gente cambiará, volveremos a lo mismo. Vamos a empobrecernos, eso está claro. El empobrecimiento está, eso es seguro, pero el cambio de los hábitos no lo sabemos todavía. Hombre, yo creo que dependerá de tanto, económico. la gente se ha lanzado Viene rápido. una crisis económica tremenda que tenemos que soportarla. Esto sí que no es tu tía, esto es así, ¿no? Que soportar ahora o más adelante, pero porque todo este dinero que se inyecta actualmente pues es una especie de una cosa ficticia que algún día habrá que pagarlo, habrá que solucionarlo. De entrada se tapa, pero el problema sigue ahí dentro, ¿eh? Yo creo que lo veremos más tarde, los resultados. Sí, no sé. Veremos ahora cómo evoluciona la gente en los próximos meses, si han cambiado los hábitos. Claro, no es lo mismo ir con mascarilla que sin mascarilla por la calle, ¿eh? O una serie de actividades próximas que hacíamos. Bueno, de momento el miedo es lo que guarda la viña, dice, ¿no? Entonces la gente tiene miedo al contagio. Pero quizá esto se vaya relajando con el tiempo, sobre todo si no hay rebrotes ahora inmediatos, y se recobrará bastante la normalidad, que es lo normal, que la gente hable en los bares, en las terrazas, que se abracen, que se den la mano y todo esto. Si no ocurre nada extraordinario, pues esto volvería otra vez hasta lo mismo, es lo normal, y veremos. Lo que siempre se ha hecho. Sí, pero veremos porque bueno, hasta que esto no pase de todo, si hay una vacuna, no la hay, si hay rebrotes, no los hay, A ver, ya veremos. Se prevé un rebrote para septiembre-octubre, ¿eh? Y virulento. Sí, Y no puede creo ser, que haya estado de alarma ni confinamiento, porque claro, es que no se puede... Este rebrote será más flojo, me imagino. No, puede que sea virulento también. No lo sabemos porque puede ser que el virus vaya mutando y sea menos agresivo. Es que no sabemos nada, estamos a ciegas todos, ¿eh? De todas formas, están haciendo ya pruebas con vacunas, ¿eh? Ya lo están experimentando. Sí, pero es muy rápido, una vacuna tarda más tiempo, ¿eh? Ya veremos. Ayer dijeron que la vacuna de la polio, que ya se usa, tiene muchas afinidades con el coronavirus, es decir, que dicen que la vacuna de la polio serviría como vacuna para el otro. Bueno, eso lo dijeron ayer. Bueno. Pero no hay nada. Y luego también dicen... si no tienen, o sea, es normal, no saben porque no tienen experiencia, es una cosa de hace pocos meses, es un virus que lo que lo ha distinguido de otros virus es que la propagación ha sido muy alta. El coeficiente de propagación es muy alto. El de mortandad no es tan alto, es bajo el de mortandad, pero el de propagación ha sido muy alto. Pues claro, una persona infecta 30 o 40, 50. Bueno, es como la gripe, cualquier gripe contagia un montón. Sí, pero este contagia más que la gripe, mucho. Sí. Y aparte, bueno, y aparte no hay, es un virus nuevo, que no hay remedios, ¿no? No sé, ya veremos, ya veremos cómo va. Pero no, soluciones milagrosamente rápidas no creo que haya, ¿eh? Y rebrotes habrá, salvo que tengamos la suerte de que ese virus mute y
y sea menos agresivo. Ahora estamos todos juntos y parece que no nos contagiamos, porque ya estamos todos juntos. Vamos a cenar, estamos la gente amontonada, casi cenando ahí, en los sitios, ¿no? Ayer estuve cenando fuera y tal. ¿Eh? Estamos en las mesas. Claro, estamos todos allí. Y bueno, ¿has visto la foto de La Vanguardia, cómo estaba la gente en la playa? Una pasada. Y los botellones masivos. La foto de portada de La Vanguardia de hoy, es que la gente, y hoy, esta mañana he bajado yo hasta el mar, un momento, y sí, había mucha gente allí, ¿no? Pero claro, la gente está cerca, los contagios se pueden producir otra vez. Que han tenido que cerrar las playas, he leído. ¿Qué? Han cerrado 2 playas de Barcelona. ¿Hoy? No, esta mañana no estaban cerrados. Yo he bajado a la 1 y estaban abiertas a la 1. Han dicho que habían cerrado, o esta tarde las han cerrado 2. Creo que era puede ser. Y otro sitio. Yo estaba en la Barceloneta hoy y estaba abierto. Estaba abierto, había gente, no tanto como en la foto de La Vanguardia, pero había gente. Sí. Pero la gente tendría que ser consciente que no tiene que hacerlo. La gente está harta y la gente ya ha perdido la sensación de peligro y ha vuelto a salir. Sí. Bueno, es que claro, tú tampoco puedes aguantar a la gente en casa 4 meses. Es que, no, por supuesto. ¿no? Es que económicamente tampoco lo puedes soportar. A ver, es que, claro, no se puede. Las medidas que hay no se puede. ¿Por qué no me dejan a mí irme con el coche a Manresa, que no me puedo ir? Y en cambio me puedo amontonar en la playa con otros. No tiene sentido. Es un contrasentido. Un contrasentido. Sí. Pero bueno, claro, también si estuviese en la posición de ellos, pues igual haría lo mismo. No sé. No tengo una solución milagrosa para solucionar esto, para arreglarlo. Evidentemente, este país no estaba preparado, este y otros países no teníamos medidas de prevención preparadas, no teníamos mascarillas, no teníamos UBIs, no teníamos nada, ¿vale? Eso es verdad. Bueno, debido a los recortes durante años, y bueno, otro tinglado que ha habido es, por ejemplo, en el SEPE, ¿no? En el Servicio de Empleo Público. O sea, no se pueden pedir citas previas, todo está cerrado. No está abierto, claro. O sea, abrirán el lunes. Lo había leído porque tenían miedo a abrir a que la gente reaccionara violentamente. Bueno, pero es que además hay otra cosa, que es que debido a que no se han cobrado los ERTES, han habido ERTES que se han hecho mal, que les han reclamado dinero, o sea, ha sido un descalabro absoluto, porque también han sufrido la pérdida de puestos de trabajo, que no es que no se hayan repuesto, es que la burocracia tampoco se ha aligerado. Es decir, que a veces, pues para meter un expediente y tal, pues bueno, si tienes menos gente, aligera la burocracia, pero es que no. Claro, nadie se pensaba una estructura de este tipo y tal, pero me parece que no vamos a escarmentar, porque también somos mediterráneos, como dijo la canción del Serrat, ¿no? Vamos por estos derroteros. Se tropieza en la misma piedra. A mí me gustaría, antes de terminar, porque veo que son y 20, es que Marta ha mencionado que Billy Wilder había hecho algo, ¿no? En la película, algún guión, o algo, Billy Wilder. Sí, Billy Wilder hizo el guión de la primera de Bola de Fuego, y también colaboró en el guión de esta, se inspiró en el cuento de la Blancanieves de los 7 enanitos de versión Walt Disney, que si os fijáis, es lo que me ha recordado a mi Blancanieves y 7 enanitos. Es que me gustaría esto es lo que me la presentación de la película. Volver a la película, casi al principio, la influencia que para mí es típica de Billy Wilder, cuando está que el Danny Kaye quiere echar a la Virginia Mayo porque ha sembrado ahí un poco la liado, ¿no? Por allí. Y entonces está la escena de que ella se pone seductora y en un momento determinado el Danny Kaye pues le estimula su varonidad que tiene, ¿no? Por llamarlo así, y le dice él a ella, la califica de una inteligencia inseparable de un cuerpo perturbador. Esto a mí me ha gustado mucho. Que es ahí en este hombre que le ves tan mansito y tal, ojo, que ahí hay mucha amiga, que este hombre es sustancioso. Os contaré otra anécdota de la película, que si os fijáis, a excepción de esa danza tribal que monta al principio, Danny Kaye no canta ninguna canción. En aquel momento, cuando se rodó esta película, se estaba divorciando de su mujer. Su mujer era autora de canciones y tal,
y dijo que si su mujer no hacía canciones para él, que él no cantaba, y su mujer no quería cantar porque se estaba divorciando de él. Por tanto, se optó porque Danny Kaye no cantara ninguna canción. Danny Kaye iba al psicoanalista durante esta película. Tenía problemas con el psicoanalista porque estaba muy deprimido o lo que sea, creo. He leído esto por ahí. Pues bueno, también había la separación de su primera esposa. Bueno, fue bastante mujeriego también, ¿eh? Sí, bueno. Pero aquí, digamos que había un conflicto de intereses musicales que, mi mujer no compone, yo no canto. Porque su mujer no quería meterse en el berenjenal porque estaba divorciándose. O sea, Luego, la escena que coge un libro, ella y se pone encima del libro para poder besarlo también es muy, para mí, muy Billy Wilder, ¿eh? Sí. Y al final cuando dice que, bueno, esto son historias de lo inevitable, que me refiero que el amor, al final pase lo que pase, el amor surge. Así es como ha terminado prácticamente la película, que yo creo es de Billy Wilder también. Sí. Bueno, yo os tengo que dejar, ¿eh? Muchas gracias a todos. También, ¿eh? Un placer, ¿eh? Hasta luego. Ricardo, un placer. Hasta vale, gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Vale. Muy bien, bueno. Y cuando al final de la película ella se pone el pañuelo mojado en el cuello como hace él. Sí. Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Genial. Se enamora. Tiene cosas geniales la película esta. Y algún diálogo muy... Esos toques son magníficos. Sí. Bueno, realmente es una película divertida, entretenida, que yo personalmente he valorado mucho más por el tema de las big bands y los músicos de swing y de jazz que salían, que claro, ahora la película temáticamente pues no es ninguna cosa del otro mundo, para mí pienso que es mejor Bola de Fuego, pero caramba, es un documento histórico a nivel de big bands, o sea, ahora aquello es único. Yo creo que muchos estudiantes de música tendrían que ver esta película. Sí, para saber lo que es música. Sí. Pero bueno, es el mundo en que nos ha tocado vivir. Claro. La época de las orquestas, la época de las orquestas, no solamente en Norteamérica, sino que bueno, nosotros hemos vivido épocas de los años 50, 60, incluso 70, que había muchas orquestas. Los conciertos eran con orquesta, solistas con orquesta, y bueno, las últimas la platería, pero había otras, había muchas orquestas, había grandes solistas. Os he hablado de Bonet de San Pedro, aquí Joaquín Carreras y de vocal con orquesta, Lolita Garrido con Fernando García y orquesta, Pepe Eres y su conjunto, o sea, todos estos, a ver, ahora yo los recordaba. Pero ese es el problema. El problema es que no se pueden mantener económicamente las orquestas. Claro. Porque los discos ahora también ha bajado mucho la venta, en fin, todo tiene una crisis fuerte. Sí. Cuando vino las nuevas tecnologías, con los CDs, entró la piratería. Entonces, hundió toda la industria discográfica. Y el Spotify también. Claro. Todo esto. La cuota y tal. Yo, por ejemplo, claro, yo tengo mis discos, son mis tesoros, ¿no? Sí, está muy bien. Claro, no, además afortunadamente tengo una buena discoteca, ¿no? Pero claro, procedo de esa época en que se valoraba esto. Ahora no se valora, o muy poco, ¿no? O sea que nos comparamos con programas de radio. En fin. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. ¿Lo dejamos aquí? Muy bien. Pues nos quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos todavía. ¿La próxima cuánto es? ¿Cuándo es la próxima vez? En julio. ¿La próxima vez cuándo será? ¿Qué día de julio? Ya avisaremos. Ya avisaremos. Vale. Sí. Tengo que repasarlo. Era el segundo sábado de julio, creo. Me parece que es el segundo sábado. El segundo sábado de julio. O sea que tenemos que ir poniendo cada sábado reposiciones del Cineforum en el canal, en el chat, ¿no? Hasta julio. Buena idea. Buena idea. Sí, pero bueno, en el chat iremos comentando. El chat seguirá vivo, ¿eh? Seguiremos comentando cosas, haciendo propuestas. Sí, el formato ha triunfado, ¿eh? Mucho. Y desde que pasó lo que el viento se llevó, se ha disparado. Sí.
Sí, bueno, porque claro, es una forma... Podemos comentar de vez en cuando lo que hagan en la 2, como Casablanca el otro día, etcétera, Claro. O depende de las películas que hay en el momento y tal, ¿no? Pero sí. A ver, el Cineforum virtual continuará en julio y agosto, por una vez al mes, son vacaciones también, no estamos tampoco para trotes, y en septiembre volvemos. Claro, porque además también nos habrá más. Entonces, yo creo que sí, en septiembre ya volveríamos y lo haríamos ya, ¿qué hemos dicho? ¿Quincenal? Sí, quincenal. Sí, semanalmente no, porque es agotador, ¿eh? Es agotador. Es que el trabajo que hace tiene trabajo. Bueno, y el que hace ella montando, ¿eh? Porque tela. Pero bueno, tú haces el guión, o sea que... Sí, no, es agotador y hemos de descansar las dos. Sí, pero lo hacemos muy a gusto, que conste, ¿eh? No, sí. Los intervinientes os las doy las gracias ahora personalmente porque vuestra labor es ingente, claro que os gusta, disfrutáis, pero para nosotros es una gozada el poder tener estas compañeras con tanta sapiencia comunicativa y de hacer esto que hacéis. Bueno, y tener muy interesante. Vosotros igual, que sabéis un mogollón. Y bueno, José, María Luisa y Fernando en una reunión. Sí. Mira, os voy a enseñar un disco, un LP que compré cuando salió, del Neil Diamond, de Juan Salvador Gaviota. Es un LP que lo tengo porque ahora lo oigo, lo escucho, y es el formato del LP, os lo voy a buscar. Sí, porque pertenece a una película del mismo nombre. Exacto. Sí. ¿Vas a bailar o no? Sebastián, ¿vas a bailar? Está muy bien. Es este. Este es del año 73. Cuando lo había sacado hacía un año o dos, entonces yo lo compré, el álbum, y realmente es formidable. Juan Salvador Gaviota, Jonathan Livingston. Está basado en un libro que es de Richard Bach, y piensa que posteriormente este libro se lo trató de fascizoide, ¿eh? O sea, porque piensa que nos llenamos de Juan Salvador Gaviota y después desapareció, y no preguntes a nadie por Juan Salvador Gaviota, ¿eh? O sea, que es aquello que comentábamos antes, ¿eh? La memoria histórica ha desaparecido, ¿eh? Sí. Y sin memoria histórica no hay libertad. Igual sí que sin cultura. Además, caes en los mismos errores si desconoces la historia. Total, claro. Es que el guerra civilismo que tenemos actualmente, pues el gobierno que tenemos del Frente Popular es calcado al del año 36, al de febrero del 36, con las mismas actitudes totalitarias, dijéramos, que odian a la Iglesia Católica, y a los demócratas. Menos mal que en Europa no existe ahora ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini, menos mal. Al menos esperemos que esto sea que Europa sea un acicate para que aquí se pueda reconducir la situación, porque aquí estamos demostrando a los españoles que volvemos a caer en la misma. Bueno, para eso estamos la sociedad civil, para recorrer todo esto. Sí, efectivamente. Yo creo que sí que es nuestro deber. Sí, es un deber patriótico, realmente patriótico, humano, de civilización, dijéramos. Porque realmente el hombre... En los años 90, el catedrático de psiquiatría de Madrid, Enrique Rojas, escribió un libro que se llama El hombre light. Yo lo compré el año 92 o así. Que ahora su hija también, ahora él está jubilado, pero la hija, Marian Rojas, está escribiendo libros y es muy bastante famosa o reconocida. Bueno, pues ahí Enrique Rojas en el 92, y han pasado ya casi 30 años, en El hombre light lo va describiendo, que el hombre se va despersonalizando, deshumanizando, se va haciendo light, va perdiendo la densidad estructural de lo que es el hombre por dentro, y entonces, ¿qué va quedando de este hombre? Es manipulable por todas estas influencias, porque esto del nuevo orden, de este feminismo que es anti-mujer, todo lo que está haciendo, en fin, esto es propio de que se está perdiendo el norte, el ser humano, hoy día está totalmente despersonalizado, no tiene conciencia, comulga con cualquier rueda de molino. Yo me siento
igualmente ahora de rebelde y revolucionario como era con la dictadura de Franco. Lo mismo, porque yo estoy en contra de la dictadura totalitaria, de todas estas doctrinas inhumanas que quieren hacernos tragar con ellas, y realmente no, es que ni Franco se atrevió a esto, ni la dictadura, ni el régimen de Franco se atrevió a eso. Han querido eliminar la moral, porque la moral te obligará a ciertas cosas. Y ya no hay moral, todo es lícito. Todo vale. Entonces, claro, esta religión atea, antihumana, bueno, se va adueñando, entonces, bueno, está liquidando la... Oye, yo colgué el otro día una noticia en el foro en el que se decía de que, bueno, se critica, los miembros del gobierno critican las demasiadas intervenciones semanales en televisión sobre el tema de la pandemia y tal, por parte del presidente. ¿Y sabes qué dijo el presidente? Pues, ¿qué? ¿Acabamos ya? Muy bien. Y ya pasamos ¿sí? De la hora. Pues venga, oye, hasta la próxima. Gracias. Buen descanso, buen domingo. Vale. Venga, una... Vaya bien. Adiós. Chao. Adiós, adiós, adiós.